Seguimos en el living, tenemos el gusto de recibir a Mariana Perkovich, que viene a presentar su libro Amar a tu monstruo, que bueno, de alguna forma tiene que ver con el trabajo pedagógico que hay en el mundo del teatro aquí en nuestro país. Gracias por acompañarnos, un gusto enorme recibirte. Muchas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Una mujer del mundo del arte de muy larga data, siempre trabajando para la cultura con todo lo que eso implica. Y este trabajo de alguna forma lo que busca es como documentar todo el proceso que ha tenido el arte en Uruguay, ¿no? Sí, la idea era, esta es una publicación de la Universidad de la República, de la Facultad de Artes, dentro de un núcleo de investigación en el que yo estoy, donde justamente lo que hemos hecho ha sido investigar mucho sobre la pedagogía del arte. Hoy recién hablábamos fuera de cámara de lo que es trabajar en el arte y la cultura, pero también hay muchísima gente que se dedica a dar clases. Claro. La salida laboral más común es dar clases en todas las disciplinas y en el teatro también. Y este libro lo que busca es, de alguna manera, recorrer un poco la historia de cómo fue que se instaló la formación teatral en Uruguay, cuando llegó Margarita Xirgu, creó la EMAD, al mismo tiempo que se estaba creando la Comedia Nacional, y se estudian como paradigmas pedagógicos. Y la idea es que cualquier persona que lea el monstruo, como le digo yo, Amar a tu monstruo, pueda ver en dónde se para dar una clase, cómo mira a la otra persona que va a estudiar o que está estudiando y que quiere expresarse de manera artística. Bueno, cómo nos paramos como docentes. Y hay poco material en el Uruguay de nuestra pedagogía. Ahí la mencionabas a Margarita, ¿no? Que tanto hizo también por nuestro país. Ella era española, vino de alguna forma exiliada por la guerra civil. Sí. Como para acercarle un poco a la gente que no es del mundo del teatro, esa figura que además, como bien decías, llevó adelante la Escuela Municipal de Arte Dramático. Sí, la catalana Margarita Xirgu, yo digo en el libro, es casi una leyenda a esta altura, Sí, ¿no? Una mujer leyenda, una mujer mito que creó institucionalidad, pero que de alguna manera es importante estudiarla en sus procedimientos. Es decir, se ha estudiado mucho su biografía, su leyenda, esa exiliada muy valiosa, pero ¿qué hizo? ¿Cómo armó un plan de estudio? ¿Cómo se daban las clases? Y sobre todo, ¿qué hicieron los continuadores de Margarita? Porque lo que yo trato de hacer en el libro es acompañar todo lo que pasó en la mitad del siglo XX hasta principios del siglo XXI, con esa pedagogía que fue transmitida por maestras y maestros sucesivos, y cómo eso también se fue deformando y cómo eso también nos condiciona como medio teatral. Exactamente. Además tenemos una característica aquí en nuestro país, que tenemos un cuerpo estable, que es la Comedia Nacional, que bueno, no se da frecuentemente aquí en la región, no sé si México o pues en Francia. En México está la Comédie Française. Por eso. La comedia estable de Inglaterra es distinto porque son rotativos, son actores rotativos. Pero es algo que en realidad debemos de alguna manera valorar, porque también de alguna forma, no sé si coincidís o no, pero forma parte de la identidad de los uruguayos, ¿no? Sí, claro. El tema es que también lo hablábamos recién, es decir, la Comedia Nacional, la EMAD y la Comedia Nacional y todas las escuelas de teatro independiente que existen, lo que hacen, en el caso de la comedia, es el único lugar donde la gente puede concursar, como decía Chaschetti recién, para entrar a ser profesional y vivir de eso, claro, recibir un sueldo. Tener un sueldo que te permita vivir del arte. Más allá del aporte simbólico y cultural que hace la Comedia Nacional y sus repertorios y sus distintos estrenos. Pero hablando de lo que es la profesión, el tema es ese. La comedia tiene que articular con las escuelas, tiene que articular con el sistema independiente y insisto, lo que en general pasa es que cuando uno va a buscar bibliografía uruguaya sobre teatro, te encontrás muchas biografías, muchas autobiografías, historias de personas. Claro, pero a nivel pedagógico claro, no hay. ¿Dónde puedo estudiar? Cómo se enseñó, cómo se enseña y cómo eso condiciona el teatro que vemos y hacemos. ¿Y cuál es la raíz? ¿Cómo se enseña? ¿Qué podés decirnos? Obviamente de forma resumida, porque la idea es que la gente adquiera el libro, pero ¿dónde está la matriz? Mirá, la matriz está en la creación de conservatorios. De hecho, si vos pensás en la EMAD y en las escuelas del Sodre, que hasta hoy en día existen, son conservatorios para formar
artistas de altísima competencia. Por otro lado, hay otro paradigma, que es el de las escuelas de teatro independientes o de otros formatos, la propia universidad y la Facultad de Artes, donde se forman artistas investigadores que tienen las tres patas, ¿no? Formación, investigación y extensión, y que investigan con otras disciplinas. Entonces, hay, de hecho, en el libro yo le dedico un capítulo entero a Margarita Xirgu, pero otro a María Zambulla, sí, que es una pedagoga, que fue una pedagoga que era del Galpón, pero egresada de la EMAD, que también generó dentro de la EMAD una pedagogía muy distinta a la de la Xirgu, la que viene de la Xirgu, porque provocaba el amor al monstruo, a la diferencia, no a esa cuestión de la perfección técnica, que sí, un bailarín de ballet que se forma en un conservatorio apunta a eso, pero si querés hacer danza por hacer danza o querés hacer otro tipo de danza, no tenés por qué pasar por el paradigma del conservatorio. Entonces, yo creo que esas discusiones, la educación artística nos las debemos, pero desde todo, desde cuando pensamos en educación artística en chiquititos y pensamos en la universidad. María fue la que impuso la corporalidad, ¿no? Trabajó muchísimo a nivel corporal. A Zambulla trabajó mucho en lo que se llama el modelo de creatorio, es decir, en la creatividad personal que cada alumna o alumno, estudiante tenía. Claro, desde su propia esencia. ¿Qué proponía? ¿Qué lenguaje? Investigaban libremente sobre autores literarios nacionales o latinoamericanos y creaban unipersonales, monólogos. Es decir, a Zambulla fue una gran impulsora de creadores y creadoras. Claro. De ahí salieron Angie Oña, Santiago Sanguinetti, Verónica Mato, un montón de gente, Agosto, un montón de gente que se formó con ella. Bueno, tu hermana, que terminó creando una escuela, Implosivo, a partir de lo que ella aprendió con Zambulla. Entonces, a mí me parece importante que un docente que da clases en secundaria, por ejemplo, de teatro, de expresión corporal, revise sus propias prácticas. Porque a veces se tiende, y también lo uno con tu pregunta, se tiende a pensar que enseñar teatro es solo hacer obras, cuando en realidad enseñar arte o el arte en la educación cumple otras funciones, claro, no solamente representar obras. Totalmente. Obviamente que es importante mirar hacia el pasado, pero también es importante tener la mirada del presente. Estamos en un mundo absolutamente globalizado, en donde, bueno, tenemos acceso a dramaturgos de diferentes partes del mundo, a diferentes propuestas, una situación bastante más vanguardista, donde el audiovisual ha irrumpido en las salas de teatro, bueno, de manera indiscriminada. ¿Qué lectura haces también de esta nueva forma de hacer teatro? Mirá, esto empezó ya en los 90, yo te diría que la postdictadura para acá, todas las artes tuvieron esas transformaciones. Igual yo creo que el teatro uruguayo sigue conservando una cosa bastante convencional de que para la mayor parte de la gente que nos puede estar mirando, ir al teatro es ver teatro. Y lo que creo que lo más interesante de lo que pasa hoy es que la teatralidad se expresa de distintas maneras y en cualquier lugar. Puede ser en una iglesia, puede ser en un museo, puede ser en la plaza, puede ser en... No tengo por qué solo ir al teatro para ver teatro. Y estamos en tiempos de carnaval también. ¿Qué miradas es sobre esa expresión artística que también en algún momento estuvo como muy alejada del teatro y que ahora están tomadas de la mano? Sí, yo creo que no están tan tomadas de la mano. Yo creo que en el libro se plantea que justamente hay como una concepción de que el carnaval es como una teatralidad subalterna. Milita Alfaro lo ha estudiado mucho. Hay una mirada como con un poco de prejuicio sobre formas de expresión. O como otra expresión escénica. Sí, no, yo creo que ojalá se la viera así y se la reconociera como igual. Yo creo que no se la reconoce como igual. Bien. Por algo digo que se la considera subalterna. O sea, no es lo mismo el que viene del parodismo al teatro que del teatro ir al parodismo, donde se supone que un técnico de teatro sabe mucho y va al carnaval y lo contratan y le pagan mucho. Ahora, ¿qué pasa si gente que hace parodismo o que hace humorismo dice, bueno, yo quiero entrar a la EMAD? O
ahí es donde se producen fricciones que yo creo que todavía no se han resuelto. Y con respecto a la comedia y el humor, que también es algo que se reclama mucho, ¿no? Los Sí. Florencios, bueno, siempre premian a Sí. lo dramático, lo que tenga Sí. un contenido más serio, pero el comediante también hace Sí. una labor Eso también tiene que ver importante. con lo subalterno y también está planteado en los orígenes en el libro. Es decir, cuando en el momento que aparece, por ejemplo, Florencio Sánchez, un Sí. dramaturgo del principio del siglo XX, con obras... Que tiene la sala en el cerro Sí, con su nombre. ¿Qué hace? Desprecia el circo criollo. Y el circo criollo era caballos, humor, risa, popular, como lo que puede ser un tablado de popular hoy. Esas teatralidades ya fueron reprimidas por un teatro más conservador. Quiere decir, en el libro también hablo de que en general si yo te pido que vos me digas cuáles son las 5 mejores actrices o actores del Uruguay, los cómicos no van a aparecer en esa lista. Quiere decir que sigue siendo un problema, Sí. por más que digamos que no, que voy... Más allá de que llenen teatros, ¿no? Porque Pueden llenar teatros. Llenan por lo general, ¿no? Pueden El llenar humor es teatros, pueden necesario. tener un gran éxito popular, Sí. pueden ser recordados por... Pero acá trato de invitar a esta reflexión a quienes tienen que pensar una clase y decir, bueno, si yo tengo un alumno cómico, como contaba, el título del libro sale de una entrevista a Agosto, donde yo trabajé en colaboración con Felipe Ipar en la Sí. investigación de este libro, hicimos muchas entrevistas, también lo apoyó Fundación Itaú, digo esto porque es nobleza obliga decirlo, fue un proyecto muy apoyado, y lo que Agosto nos dijo es: a Zambulla amaba a tu monstruo. Eso quiere decir, amaba el diferente, amaba el cómico, amaba el grotesco, permitía que vos desarrollaras tu lenguaje. Y entonces, cuando uno está en una clase y empieza a corregir ciertas cosas, ¿qué cosas estás haciendo como docente? Ese es mi planteo, mi pregunta a quien lea el libro. ¿Cómo te comportás vos como docente frente a una clase de cualquier disciplina? Claro, frente a qué parámetro cuando es una expresión artística y por ende debería ser tan subjetiva como cada una de las personas que la practican. Y no puede ser tamizada por tu gusto, lo que vos considerás esto es bueno y esto es malo, ¿según quién? ¿Según quién? ¿Según quién? Ahora, también hay lugar para lo experimental. Lo digo también cuando hablábamos recién de mi hermana, que ella trabaja mucho con esto del teatro experimental y que a veces uno dice, bueno, no está tan acompañado, ¿no? Como debería ser, independientemente de que, bueno, obviamente que tiene sus momentos de esplendor. Cada género y cada formato tienen su público. Eso es lo que, por eso se habla de los públicos y las audiencias, porque no es lo mismo que vos vas a hacer un clásico como hace la Comedia Nacional del Teatro Solís, a que vas a hacer una obra más de experimentación en una sala chiquitita. Es decir, no es lo mismo. Entonces yo creo que lo que vos tenés que hacer es trabajar con conciencia de eso y no pretender que si yo voy con mi experimentación, nosotros estamos preparando un espectáculo para estrenar en el Cabildo en julio, Fiesta Patria. Van a entrar 80 personas por función en la sala de los constituyentes del Cabildo. Yo no puedo pretender que sea lo mismo que ir al Solís a ver Shakespeare. Tengo que ya preparar todo el trabajo desde el ensayo o desde una clase, si fuera un trabajo pedagógico, con la conciencia de a dónde quiero llegar. Margarita, lo presentás el 7. Mariana. Perdón, Margarita es mi tía. Me quedé con la Sirgu. Viste que las hermanas siempre saben los nombres, familias y... Mariana, lo presentás el 7. El 7, el mismo día que la invitada, yo estoy en el foyer del Solís a las 6 de la tarde presentando El Monstruo y ella está a las 8 de la noche en el Solís haciendo Tormenta. ¿Y dónde se puede adquirir el libro para toda la gente? Porque en realidad esto sirve obviamente para formadores, pero también para amantes del teatro, que tengan ganas de conocer un poco. Se van a enterar de chismes. Claro, porque hay una parte de anécdotas también. El back. Se va a vender en el local de venta de los libros universitarios que está el 18 de julio. Sí. Hay un kiosco, entras a la Universidad de la República y ahí está el kiosco de los libros de Laudelar, ahí se va a comprar y es muy barato. Es un libro académico, pero también creo que le va a servir a mucha gente y es un libro que está bien, sale 600 pesos. Bien, así que, para que todo el mundo lo pueda disfrutar. Y bueno, y la gente que se quiera acercar al sitio lo puede hacer. Sí.
Pueden venir, pueden acompañarnos, va a estar el decano de la Facultad de Arte, Fernando Miranda, va a estar el equipo del libro completo y va a estar María Esther Burgueño contando un poco su lectura sobre el libro. Qué lindo. Gracias, Mariana, por acompañarnos y quedan todos invitados. Ahora voy a tu dedicarle monstruo. a ella el libro. Ahora me lo va a dedicar y bueno, y también que sirva como un mensaje para todos, ¿no? Amar nuestra singularidad con todo lo que trae. Exactamente. Que es lo que nos hace especiales. Gracias por el tiempo. Muchas gracias a vos.